Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. En esta oportunidad les saluda Elda Abigail Avendaño Paredes, conjuntamente trabajando con Merlis Nava Moreno. Efectivamente, cuando se habla en el tema 16 del régimen jurídico de los proveedores de servicio de certificación, pues efectivamente es un tema de suma importancia, toda vez que pues estos proveedores de servicio son actores fundamentales en cuanto a esa firma electrónica y por supuesto esa seguridad digital. En tal sentido, su función principal es emitir certificación electrónica que actúan como credenciales digitales para verificar de una u otra manera la identidad de las personas en el entorno digital. Pues el régimen jurídico, digamos, que los regula, pues busca generar confianza y además seguridad en las transacciones electrónicas. La naturaleza jurídica, pues, tiene que ser típicamente una persona jurídica o una empresa privada, o en algunos casos una entidad pública, pero que de una u otra manera se dedica a prestar este servicio de certificación, y para ello tiene que ser una entidad de confianza, toda vez que este debe girar en torno al principio de confianza y neutralidad. Por un lado, porque digamos, debe garantizar la autenticidad, la integridad de la informática. De igual manera, pues dada la importancia pues del servicio para la seguridad jurídica y económica, pues los prestadores de servicios de certificación pues deben ser sujetos, digamos, personas con estricta regulación por parte de las autoridades, es decir, que estén en constante vigilancia por parte de las autoridades competentes. De igual manera, pues la actividad profesional especializada tiene que existir personas capacitadas en este servicio de certificación, de manera tal que pues se requiera de conocimientos técnicos especializados en cuanto pues a la criptografía y todo lo que tiene que ver con la seguridad de información y de la gestión de las infraestructuras complejas. Por otra parte, los requisitos de constitución y funcionamiento son de suma importancia, toda vez pues que los requisitos de constitución en primer lugar tienen que partir desde esa forma jurídica, es decir, generalmente deben constituirse como sociedades mercantiles o en su defecto sociedades anónimas, con un capital pues digamos mínimo, pero que garantice una solvencia económica. De igual manera deben tener toda esa solvencia económica que les permita pues demostrar que esa capacidad financiera es adecuada para, digamos, cubrir algún riesgo que se pueda presentar en cuanto a esta actividad. De igual manera, el plan o la idoneidad de la persona también juega un papel fundamental, toda vez que ese directivo técnico debe tener unas cualidades, digamos, de experiencia necesarias que puedan brindar esa seguridad de la información. Y por supuesto, el plan de negocios o de seguridad es sumamente importante porque deben presentar, digamos, de manera detallada, pues todo eso que describe las operaciones, las medidas de seguridad y por supuesto toda aquella implementación de los procedimientos para la emisión de la certificación. ¿Y cuáles son entonces esos requisitos de funcionamiento? Los requisitos de funcionamiento parten de que haya una infraestructura segura, de que las políticas y procedimientos sean claros, sean transparentes, de igual manera que hayan auditorías regulares por parte pues de quienes están allí, como decía, al frente de esa directiva, pero que sean personas, autoridades que lleven ese conocimiento para que puedan hacer las auditorías. En tal sentido, pues también debe existir ese seguro de responsabilidad, toda vez que se contrata un seguro, ¿verdad? Se contrata un seguro y que cubra pues los posibles daños y perjuicios que se puedan presentar. De igual manera, pues la confidencialidad juega un papel fundamental, toda vez que
debe basar esa confidencialidad en la información de los usuarios. ¿Y cuáles son las obligaciones de los prestadores de servicios de certificación? En primer lugar, deben verificar la identidad de quien forma, digamos, la identidad de los solicitantes. Por otra parte, deben, una vez que emitan los certificados, deben tomar en consideración que contenga toda la información requerida. Asimismo, mantener un registro actualizado de la certificación o de los certificados emitidos. De igual manera, notificar, digamos, informar a los usuarios de algún cambio, de alguna supervisión, y asimismo pues publicar todo lo concerniente a todas esas políticas en cuanto a certificación se refiere, y finalmente pues conservar ese registro de digamos todo lo que tiene que ver con la emisión y gestión de los certificados durante el tiempo establecido. Además, una vez que se emitan los certificados, pues es importante tomar en consideración ese proceso que se debe tener en cuenta. Y en primer lugar, pues es la solicitud del interesado, la verificación de la identidad de los, digamos, de los prestadores de servicios de certificación. Además, generar las claves para la clave privada, que se debe generar con un dispositivo, y por supuesto tomar en consideración el contenido que debe tener esta certificación, pues los datos de identificación del titular, debe tener los datos de los proveedores de servicio de certificación, además la clave pública del titular, la fecha de emisión y de expiración, el número de serie de la certificación y toda la firma electrónica de los prestadores de servicio de certificación, y pues todas aquellas limitaciones que pueda tener este contenido del certificado. Buenas tardes, mi nombre es Merlin Moreno y les vengo a hablar o continuar hablando sobre los servicios de proveedores de certificación. En el punto referido a la emisión de certificados electrónicos y sus requisitos, vemos que el certificado electrónico para que sea reconocido debe ser emitido por un proveedor de servicios de certificación acreditado, cumpliendo con los requisitos de seguridad y confiabilidad. El mismo pues otorga la firma electrónica, y esa firma electrónica pues tiene validez jurídica como la firma autógrafa. El contenido del certificado debe incluir la identidad del titular, los datos de certificación de la firma, el periodo de validez y la identidad del proveedor de servicios de certificación que lo emite. En el punto referido a la responsabilidad y acreditación de los proveedores de servicios de certificación, tenemos que dentro de la acreditación vemos que es un proceso riguroso porque implica demostrar tanto la capacidad técnica como la financiera y la de seguridad. El régimen sancionatorio en este punto vemos que es la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, que la misma establece sanciones por incumplimiento, que son si las multas, la suspensión o revocación de la habilitación, la suspensión de esa acreditación, etc. En lo referente a las auditorías, vemos que los proveedores de servicios de certificación están sujetos a auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de la normativa de la misma. Ahora bien, en lo referente a la Superintendencia de Servicios de Certificación, conocida como SUCERTE, inicialmente esto era el organismo encargado de la habilitación, acreditación y supervisión de los proveedores de servicios de certificación, y su estructura administrativa podía variar desde el punto de vista de la necesidad de supervisión hasta el mantenimiento de la misma. Dentro de las obligaciones y responsabilidades de los usuarios, vemos que los certificados se tiene que la información proporcionada debe ser centrarse principalmente en ella, que las obligaciones y responsabilidades de los proveedores de certificación no son detallados de manera explícita, y que las obligaciones de los usuarios de los certificados tampoco son detalladas de manera explícita. Sin embargo, se señala que implícitamente los usuarios tienen la responsabilidad de usar los certificados de forma diligente, de proteger sus claves privadas y de reportar cualquier irregularidad de ello. Y pues de esta manera concluimos con el tema 16 referido a los proveedores de servicios de certificación.
Bueno, el tema 17, la contratación por medios electrónicos, pues efectivamente esto se refiere a esos acuerdos legales que se dan a través de la tecnología de la información y la comunicación, como es el Internet, es decir, a través de todas las plataformas digitales que permiten pues que se ejecuten estos tipos de documentos, pero de manera digital. Es decir, que como cualquier contrato tradicional, este tipo de contrato también tiene sus propios, digamos, características, ¿no? Y que en primer lugar, pues efectivamente tiene esa validez legal, toda vez que como cualquier contrato tradicional debe tener su objeto, su consentimiento, el objeto, la causa y lo lícito del mismo. Es decir, que debe tener esa vinculación válida como cualquier contrato físico. De igual manera, este tipo de contrato permite que se realicen las transacciones de manera mucho más rápida, y la accesibilidad de todas aquellas personas desde cualquier parte del mundo, pues pueden contratar algún servicio. Y este tipo de contratos, además, aunque pueda tener ciertas formalidades, digamos, tiende a simplificar todos los procesos, ¿no? Un poco menos engorroso que los contratos físicos. Y por supuesto, la evidencia digital pues se da a través de toda esa plataforma digital, como son los correos, los historiales de compra, entre otros. La formación del contrato de los medios electrónicos pues efectivamente se da a través de esa oferta contractual y esas condiciones de oferta. En la oferta contractual pues se toma en consideración cuál es la propuesta del oferente que ofrece, cuál es el producto, cuál es el precio, cuáles son las condiciones y por supuesto las condiciones de la oferta. Es decir, el consumidor debe tener claro, preciso y de manera inequívoca cuáles son esas ofertas que le están haciendo, es decir, cuáles son esas condiciones, cómo va a ser la entrega del producto, las formas de pago, de manera tal que pues esto incluya toda esa información. Ese contrato debe incluir toda esa información relevante. ¿Para qué? Para que entonces esas condiciones que se están dando en el contrato pues debe tener la identidad del vendedor, por supuesto el procedimiento para contratar, todo, debe tener todo lo que contiene un contrato tradicional. Además debe incluir ese plazo de validez de la oferta, por cuánto tiempo, ¿no? La aceptación es sumamente importante, es decir, de conformidad con la otra parte, el que acepta la oferta expresada de una otra manera en la voluntad del que queda obligado entonces a los términos propuestos. Y por supuesto se manifiesta todo esto por las acciones explícitas del usuario. Es decir, en el Internet solamente con darle a aceptar pues ya está confirmando un pedido, ya está contratando. De igual manera, al marcar una casilla, está diciendo que acepta las condiciones. Al introducir los datos, pues efectivamente ya se da ahí esa voluntad de contratar. No obstante, pues esa contratación debe ser además libre, no debe ser, digamos, coaccionada de ninguna manera, sino que la voluntad de las partes es de suma importancia. Por eso es que el consentimiento en los contratos electrónicos es de suma importancia, porque igual que en cualquier contrato tradicional, si no existe el consentimiento, pues efectivamente no se da el contrato, sería un contrato nulo porque pudiéramos hablar de una coacción, pero en todo caso el consentimiento juega un papel fundamental, tanto en el contrato tradicional como en el contrato digital o electrónico. Y por supuesto, dentro de ese consentimiento de aceptación, también está la claridad, la importancia de la claridad de ese contrato, es decir, el proceso de la contratación, el diseño, la manera de que el usuario entendió, aceptó y que exista pues esa voluntad de contratar y por supuesto
que haya, como digo, el consentimiento de suma importancia para evitar cualquier malentendido, cualquier error y que puede entonces llevar a, digamos, no a una mejor disposición, sino que más bien pueda traer algún error en este contrato. Entonces creo que es fundamental que el consentimiento, el objeto y la causa y la forma lícita juegan un papel fundamental también en los contratos electrónicos. Continuando con el tema número 17, hablando sobre el momento y lugar del perfeccionamiento, tenemos lo que nos define la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en su artículo 13, que establece que el contrato se perfecciona cuando la aceptación es recibida por el oferente y el lugar del perfeccionamiento se da en el domicilio del oferente si no se pacta lo contrario. Y esto es crucial para determinar qué ley se va a aplicar y qué jurisdicción se va a seguir en caso de controversias. Dentro de los requisitos de fondo y de forma tenemos que los contratos electrónicos deben cumplir con los requisitos generales de los contratos establecidos en el Código Civil, como son el consentimiento, el objeto y que la causa debe ser lícita. Y la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas les otorga una validez formal al documento escrito. La firma electrónica, cuando es requerida por la ley para ciertos actos jurídicos, otorga la misma validez que la firma autógrafa, como lo dije en el punto anterior. Un punto adicional a esto es referido a la información precontractual, que habla sobre que es fundamental que el proveedor de servicios o vendedor online proporcione información clara y accesible antes de la celebración de cualquier contrato, incluyendo las características del producto o del servicio que se va a prestar, el precio, los gastos de envío, la forma de pago, los plazos, las condiciones de garantía y todo derecho de desistimiento. En el cumplimiento del contrato por medios electrónicos, al igual que su pago y entrega, vemos que en el cumplimiento del contrato electrónico implica la ejecución de las obligaciones pactadas por ambas partes, adaptándose a las particularidades del entorno digital. Es decir, este cumplimiento de este contrato de medios electrónicos se refiere a que una vez perfeccionado el contrato, las partes pues tienen que ejecutar sus obligaciones y esto puede implicar la entrega de un bien físico, la prestación de un servicio digital o la realización de un pago, depende de cuál sea el caso. Se requiere un seguimiento y una confirmación electrónica de cada etapa del proceso de manera que esto sea la confirmación, por ejemplo, sea la confirmación del pedido, la confirmación del pago, la notificación del envío, la confirmación de la entrega, el acceso al servicio, todo eso se debe ratificar. Y el pago por medios electrónicos incluye diversas modalidades. Por ejemplo, están los métodos de pago más comunes, que son las tarjetas de crédito o débito, que se debitan de manera automática, que son procesadas, pasarelas de formas de pago segura. También se incluyen las transferencias bancarias, que son realizadas directamente desde la cuenta bancaria del usuario hasta la otra persona. También se incluyen los pagos móviles, monederos electrónicos o billeteras digitales como PayPal, Zelle, que son las para transacciones internacionales u otras plataformas locales según sea el caso. En lo referido a la seguridad y la regulación de los pagos, es primordial que las transacciones deban estar cifradas para proteger los datos financieros y las entidades financieras. Todo esto está regulado por el Banco Central de Venezuela y por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mejor conocido como el SUDEBAN, que establecen normativas sobre seguridad y prevención del fraude. La protección del consumidor, tenemos la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, que era la antigua Ley del Consumidor y del Usuario, que es aplicable a proteger al consumidor contra cargos no autorizados, contra fraudes o problemas en las transacciones del pago. Para ello hay diversas modalidades de cumplimiento, como lo son, por ejemplo, la entrega de bienes físicos, que implica la logística tradicional del envío, es decir, el vendedor informa sobre los plazos y costos del envío y el contrato pues estará cumplido cuando el bien es entregado al consumidor. Es fundamental contar con pruebas de entrega para que no haya ninguna controversia. La provisión de servicios digitales o de bienes intangibles incluyen también lo que son el software, los libros electrónicos, músicas, películas, como lo es ahorita el streaming o por las plataformas como Netflix y todo eso, y el acceso a las plataformas online. En cumplimiento de ello se da con la habilitación o el acceso a la descarga del producto.
La regulación se centra en la calidad del servicio, las licencias de uso, la disponibilidad y del soporte técnico. La prestación de estos servicios remotos, tenemos las consultorías online, las clases virtuales, la telemedicina. Todo este cumplimiento se verifica a través de la ejecución del servicio según sea lo acordado. Ahora bien, la regulación legal del cumplimiento y entrega se encuentra en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que otorga validez a las comunicaciones electrónicas relacionadas con el cumplimiento. Tenemos también la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que esta ley protege al consumidor en caso de incumplimiento, como decía anteriormente, es decir, protege al consumidor en caso de entregas tardías, de productos defectuosos, de servicios no prestados, etc. También establece el derecho a la garantía, a la reparación o la sustitución o devolución del dinero según sea el caso. También prohíbe lo que es la publicidad engañosa, el abuso de posición, teniendo además una ley especial contra los delitos informáticos que sanciona el fraude informático. Y de manera supletoria tenemos lo que es el Código Civil y el Código de Comercio, cuyos principios generales varían, se enfocan en los contratos y en las obligaciones de ellos. En conclusión, podemos decir que la contratación por Internet en Venezuela se ha adaptado legalmente para dar certeza o veracidad a las transacciones digitales, reconociendo los mensajes de datos, las firmas electrónicas, todo ello para regular la seguridad de los pagos y proteger de manera efectiva al consumidor en cuanto a la entrega de productos y a la adquisición de servicios, lo cual pues es un desafío innumerable por la cuestión de las estafas electrónicas y todos los delitos informáticos. Continuando entonces con el tema 18, que tiene que ver con toda la protección de los usuarios de Internet, y que este tema se ha tornado de una otra manera multifacético, en el sentido de que debe haber esa seguridad en Internet, debe haber esa seguridad también en cuanto a la privacidad de los usuarios, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de la seguridad en cuanto al Internet, pues efectivamente, ¿de qué seguridad estamos hablando? Que debe estar protegido contra los ciberataques, debe tener esa seguridad en cuanto a las transacciones en línea, y de igual manera la autenticación y el control de acceso, pues que se pueda tener, como las contraseñas seguras que puedan haber. En cuanto a la esfera del individuo, es decir, esa esfera de privacidad del individuo, pues efectivamente es un concepto muy amplio, toda vez que ese espacio personal, emocional, que tiene que ver con la persona, pues incluye de una u otra manera allí sus pensamientos, sus sentimientos y esas relaciones, digamos, de esas actividades privadas que no se desean hacerse públicas, y que por lo tanto se debe respetar, es decir, se debe mantener esa privacidad de la persona. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a través de un monitoreo continuo, donde se le haga seguimiento a esa actividad en línea, y cuáles son esos hábitos de navegación que se debe tener, esa ubicación, el conocimiento o el consentimiento del usuario es de suma importancia. Asimismo, la publicación, que allí se dé esa publicación de la información privada, se debe respetar, toda vez, por ejemplo, como las fotos, o que se suban fotos o videos sin permiso, lo que puede llevar de una u otra manera a situaciones, digamos, si se quiere, puede existir de una u otra manera lo que pudiéramos llamar algún daño psicológico, ¿no? O algún acoso allí dentro de eso. Por eso, cuando se habla de la publicación de la información, pues se debe tener mucho cuidado que no se afecte de una u otra manera a la persona. La intimidad, la privacidad, perdón, es muy importante. Asimismo, la privacidad y, como bien lo dije, pues tiene que ver con todo ese control de los datos personales, tiene que ver con esa transparencia en cuanto la empresa y las organizaciones deben ser claras al momento de informar, de recopilar la información, y por supuesto, digamos, tener esos datos
de los usuarios de una manera privada, ¿no? De una manera privada que no vaya a afectar al usuario. El consentimiento en la información, qué tipo de información se puede allí colocar con el consentimiento, por supuesto, explícito antes de que esos datos, de que los datos sean procesados y para algún fin específico. Entonces es de suma importancia además la protección contra ese uso de datos, que se debe evitar por encima de todo utilizar digamos los datos personales de manera que pueda darse esa oportunidad quizá para que se dé la discriminación, y por eso tiene que estar sumamente vigilante de manera que haya de que los perfiles que allí se den sea con el consentimiento del usuario. Entonces la privacidad dentro de la era digital es de suma importancia y se debe respetar por encima de todo, siempre tomando en consideración el consentimiento del usuario. Continuando con el tema 18 referido a la protección de los usuarios de Internet, en el punto referido a la protección de datos de carácter personal nos encontramos con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos del 2001, cuya ley pues es el instrumento principal para proteger de manera, o para la protección penal, mejor dicho, de la privacidad y de los datos personales en el entorno digital, que tipifica y sanciona la violación de la privacidad, de la data, de la información de carácter personal, la violación de la privacidad de las comunicaciones, la revelación indebida de información, etc. Tenemos además la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que al establecer la validez y la integridad de los mensajes de datos y la firma electrónica, contribuye a la seguridad y la autenticidad de la información, lo que indirectamente protege la integridad de los datos personales asociados a esas comunicaciones y a esas transacciones existentes en el Internet. Los proveedores de servicios de certificación son clave en este aspecto al validar la identidad de los signatarios y la no alteración de los mensajes. Además, tenemos los tratados internacionales, donde vemos que Venezuela pues ha ratificado varios tratados internacionales referente a los derechos humanos, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a la vida privada y a la protección contra las injerencias arbitrarias que se nos puedan realizar. Estos tratados tienen jerarquía constitucional en materia de derechos humanos y son directamente aplicables en este aspecto. Continuando con el tema, pues analizamos lo que es el usuario como consumidor y la normativa aplicable. El usuario de Internet en muchas ocasiones es un consumidor que realiza transacciones y contrata servicios en línea, por lo que la normativa venezolana busca protegerlo en ese rol a través de la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a bienes y servicios, cuya ley es la principal en la protección al consumidor y usuario en Venezuela, y sus principios y disposiciones son plenamente aplicables a las transacciones realizadas a través de Internet, cuyos objetivos son el derecho a la información, el derecho a la calidad y seguridad, el derecho a la garantía y la protección contra cláusulas abusivas, etc. Dentro de los mecanismos de reclamo y defensa, se le permite a los consumidores presentar reclamos ante la autoridad competente, que en el caso venezolano es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, mejor conocida como el SUNDE, la cual tiene facultades para investigar, mediar, conciliar e imponer sanciones a los proveedores que incumplan la ley. Otra normativa aplicable en el caso venezolano es la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que ya hemos venido hablando en los temas anteriores, que se mencionó, pues como se mencionó, es una ley fundamental para la validez de los contratos electrónicos. Al otorgarle valor legal, pues le permite al consumidor ejercer sus derechos contractuales en el ámbito digital,
También tenemos lo que es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que complementa la protección al consumidor al sancionar conductas delictivas relacionadas con el comercio electrónico, como lo son el fraude informático, la obtención indebida de bienes o servicios, al igual que la alteración de precios en línea. ¿Qué se busca con esto? Lo que se busca con estas normativas es la protección del usuario en el Internet en Venezuela, porque se construye esa protección sobre una base de derechos constitucionales, que lo que realmente se busca es garantizarles al consumidor que su seguridad, que su información, que lo personal de ellos no va a ser invadido y que no va a ser divulgado, alterado, no va a ser violentado de ninguna manera. Continuando con el tema 19, la resolución de conflictos en Internet, pues es un tema, si se quiere, de muchos desafíos, porque ciertamente van a encontrar obstáculos, porque en cuanto que las leyes y los tribunales tradicionales pues tienen su jurisdicción y tienen su territorialidad. En cambio, con esta resolución de conflictos en Internet, pues a lo largo del desarrollo del tema vamos a mirar que va a ser de una u otra manera, va a tener sus ventajas, pero también va a tener sus desventajas. Toda vez que esta resolución de conflictos en Internet va a utilizar unos métodos para resolver este tipo de disputas en línea, como es la resolución de disputas en línea, que va a adaptar todos los mecanismos, tradicionales, pero en este caso los va a llevar a ese entorno digital. ¿Y cuáles son estas situaciones que se presentan? Se puede presentar los conflictos por el comercio electrónico, asimismo la violación de derechos de la privacidad de datos, los ataques al honor, a la reputación, asimismo la violación de la propiedad intelectual, los problemas de ciberseguridad. De igual manera, todo aquello que tenga que ver con la disputa sobre nombres de dominio. Pero para dar respuesta, pues, a este conflicto, pues, se parte de lo que es la negociación en línea, que es, pues, cuando las partes en conflicto se comunican directamente a través de la plataforma digital y, pues, intentan llegar a acuerdos para una solución al problema. Dentro de esto pues se encuentra la mediación en línea, que no es otra cosa sino aquel tercero neutral que facilita la comunicación entre las partes para que se llegue a un acuerdo mutuamente. De igual manera, el arbitraje juega un papel fundamental, el arbitraje en línea, toda vez que ese panel de árbitros pues neutral van a examinar de una u otra manera las pruebas, los argumentos de ambas partes y van a emitir una decisión, que es lo que nosotros conocemos como el laudo arbitral. De allí pues este laudo en muchos casos ejecutable legalmente en algunas jurisdicciones de las partes. Por otra parte, una vez que se llegue al laudo arbitral, pues efectivamente se da ese litigio en línea, que es cuando algunos sistemas pues implementan esa plataforma para presentar entonces las demandas, las pruebas y participar en la audiencia. Esto tiene sus ventajas, por esta resolución de disputas en línea tiene sus ventajas, y es que en primer lugar se da esa accesibilidad legal o global que permite pues que las partes se comuniquen de cualquier lugar sin tener que viajar, y pues esto va a ayudar a la reducción de los gastos. De igual manera se va a dar aquella eficiencia y rapidez en el proceso y además esa flexibilidad, es decir, se van a adaptar los horarios, las partes van a poder estar en los horarios de las partes en cuanto a la naturaleza del conflicto, y por supuesto dentro de ello juega un papel fundamental la confidencialidad,
que por supuesto en el proceso tiene gran importancia. Sin embargo, van a existir unos problemitas que parten desde esa naturaleza, digamos, global, en cuanto que la acción que se realiza en línea puede tener efectos en cualquier parte del mundo. Un servidor web puede estar en un país, el demandante puede estar en otro país, el demandado en otro país, y así esto de una u otra manera va a tener un problemita, porque aquí la territorialidad de las leyes y los tribunales, ¿cómo queda en este caso, ¿no? Y por supuesto, el hecho de que haya esa diferencia con el mundo físico, lo que conocemos nosotros, resolver la controversia en los tribunales, entonces aquí pues esa ubicación geográfica va de una u otra manera a, digamos, a influir en cuanto a la jurisdicción, es decir, cómo se establece la jurisdicción, donde reside el demandante, o donde se contrata el servicio, o donde se produce el daño. Entonces aquí hay que tener bien claro esa parte en cuanto a la jurisdicción. Y dentro de ello también el conflicto de las leyes, o sea, en qué país, digamos, que tienen diferentes leyes sobre, por ejemplo, propiedad intelectual, sobre la privacidad, sobre la protección, sobre la comunicación. Entonces, ¿cómo queda este conflicto de las leyes? Y por otra parte, dentro de esto se puede dar también el pseudonimato, es decir, realmente son las partes las que están allí, o a través de ciertos anonimatos me estoy presentando, ¿no? Y por supuesto, todo ello también se puede solucionar a través de ¿qué? De los acuerdos contractuales. Estos problemas se pueden solucionar a través de los acuerdos contractuales, toda vez que las partes pueden llegar a incluir en las cláusulas del contrato en línea, pues todo lo que ellos quieren, para que digamos quede allí como todas las cláusulas bien claras, bien precisas, de manera pues que en todo caso esto va a permitir que se puedan armonizar las leyes, que se puedan, a través de los convenios internacionales también, se pueda facilitar este reconocimiento de la ejecución de la sentencia, y finalmente pues todo ello que quede como que en que los tribunales adapten esos enfoques que determinan la jurisdicción, pues basándose en donde se siente pues el efecto o el daño, y que la principal acción en línea, donde el demandado ha dirigido sus actividades, quede en una jurisdicción específica. Esto pues es sumamente importante en cuanto a digamos, al tema que se está planteando. Bien, el tema 19 referido al sistema de arbitraje. Para determinar lo referente al sistema de arbitraje debemos significar qué es el arbitraje. Y él es un mecanismo de resolución de conflictos en el que las partes acuerdan someter su controversia a la decisión de uno o varios árbitros, que van a ser escogidos de manera imparcial. La base legal en Venezuela es la Ley de Arbitraje Comercial del 1998, que le permite a las partes llegar a un acuerdo de arbitraje, que es una cláusula arbitral en un contrato, o un acuerdo posterior a la controversia. Ellos van a excluir aquí la competencia de los tribunales ordinarios para resolver su disputa, y que la ventaja de ello pues es la confidencialidad y flexibilidad, al igual que la rapidez del arbitraje. Sus desventajas pudieran ser pues que es costoso, pero es más rápido que los tribunales ordinarios. Tenemos lo que es el arbitraje comercial, que es el mecanismo más común para resolver las disputas entre empresas y empresas, o entre empresas y consumidores, y es altamente adaptable al entorno digital. En los contratos electrónicos es común que las plataformas de comercio electrónico o proveedores de servicios online incluyan cláusulas arbitrarias en sus términos y condiciones. Los usuarios que aceptan estos términos aceptan someterse al arbitraje en caso de algún conflicto. La ventaja de ello es que permite la resolución de disputas transfronterizas de manera más eficiente que los litigios judiciales, los tribunales ordinarios. Tenemos también lo que es el arbitraje virtual o el online arbitration,
que es una subcategoría del arbitraje que se caracteriza por llevarse a cabo totalmente o en gran parte por medios electrónicos en la resolución de conflictos de manera electrónica, donde el procedimiento se realiza a través de medios telemáticos como computadoras, comunicaciones, plataformas digitales, y la interacción se da a través de la emisión, a través de las computadoras. Allí también se pueden emitir los laudos. Y esto se da de la siguiente manera. Una parte inicia el proceso a través de una plataforma online que invita a la contraparte. La comunicación entre las partes y el árbitro o mediador se da mediante herramientas digitales como lo son el email, el chat, las videoconferencias, y las pruebas serán documentales y se van a cargar de manera digital. Para las pruebas físicas se pueden usar medios de transporte tradicionales o inspecciones virtuales si es posible. Y la decisión que se emite, que es el laudo, que será virtual, pues este será vinculante. Las ventajas del arbitraje virtual es la rapidez, que se eliminan los desplazamientos de aquí para allá y los tiempos de espera de la justicia tradicional, se reducen los costos, es más accesible, es cómodo, hay una flexibilidad horaria y pues el árbitro será especializado. La seguridad y autenticidad permite garantizar la identidad de las partes y de las pruebas electrónicas, que es crucial. Pero aquí tenemos que se encuentra una brecha digital porque no todos los usuarios tienen el mismo acceso a la tecnología o la misma habilidad para usarla. Ahora bien, en lo referido al cumplimiento del laudo, y aunque el laudo es vinculante, su ejecución forzosa pues puede requerir el reconocimiento de la jurisdicción del deudor transfronterizo. En Venezuela, aunque la ley de arbitraje comercial es neutra en cuanto al medio, porque no prohíbe el arbitraje virtual, su implementación práctica aquí en Venezuela para la resolución de conflictos en Internet aún es limitada, porque de por sí el arbitraje en Venezuela no es que sea algo nuevo, sino que está como que apareciendo más ahorita. No, digamos que los jueces o los ciudadanos en general no estamos familiarizados con lo que es el arbitraje. Continuando con el tema 20, que efectivamente refiere la criminalidad en Internet o la cibercriminalidad, pues que tiene que ver con todos aquellos actos ilícitos que se cometen haciendo, digamos, uso de la tecnología, de los datos informáticos, de los dispositivos conectados a Internet, y que estos delitos atentan contra la privacidad de la información y dañan o extraen datos, y esto puede afectar tanto a una persona, cualquier persona, como a una institución. Por ejemplo, un banco, cuando se extraen los datos, pues efectivamente están dañando esa institución, y pues todos estos delitos están tipificados en la ley, ¿no? Dentro de ellos podemos encontrar, voy a mencionar algunos, entre ellos está el phishing, que es una técnica de engaño que busca de una u otra manera suplantar la identidad de una persona o de una empresa a través, por ejemplo, una entidad bancaria. Esto se suele realizar a través de los correos electrónicos, de los mensajes fraudulentos, por ejemplo, robando información como las contraseñas o los datos bancarios. De igual manera tenemos el malware, o incluyendo el ransomware, que son esos virus de software que de una manera maliciosa diseñan para infiltrarse en el sistema de información, robar datos y causar daños. Por ejemplo, como interrumpir todas esas operaciones y extorsionar a las víctimas. El robo de identidad, que sustraen todos los datos personales para utilizarlos de manera fraudulenta, ya sea para realizar compras, para solicitar un crédito y cometer otros delitos a nombre de la víctima. De igual manera tenemos el fraude informático, pues que tiene que ver con todos esos beneficios económicos, donde esto incluye la alteración de los datos, por ejemplo, falsifican documentos electrónicos y por supuesto el uso de las tarjetas inteligentes también es parte pues de ese fraude informático. Cuando sabotean el sistema, por ejemplo,
que tratan de modificar el sistema informático, los programas, los datos, y por supuesto esto obstaculiza el buen desarrollo y funcionamiento del sistema. Asimismo, todo esto, el uso de los medios digitales, por ejemplo, para acosar, para hostigar, para amenazar o para difundir aquella información que es privada y que sin el consentimiento de la persona, pues amenazan. Bueno, si no tal cosa, le voy a publicar este video que lo compromete a usted como persona, ¿no? Entonces, bueno, los delitos contra la propiedad intelectual, que tiene que ver con toda esa reproducción no autorizada por el autor. Y bueno, finalmente cada uno de estos delitos han sido un problema porque se dan estadísticas que esto pues ha ido influyendo a lo largo del tiempo. Y en Venezuela, por ejemplo, es una gran preocupación estos delitos de cibercriminalidad, porque de una u otra manera se ha ido propagando, es decir, esto se ha convertido en una amenaza compleja tanto para la sociedad como para las empresas y para cualquier otra institución. Por eso muchas veces se habla de que me hackearon la cuenta, el WhatsApp, me hackearon el correo, y muchas veces ofrecen productos en nombre de la persona y resulta que pues nada, se ha cometido ese delito. Es todo, buenas tardes. Continuando con el tema de los delitos informáticos, también conocidos como ciberdelitos, vemos que son actos ilícitos cometidos mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Esos delitos pueden abarcar varias actividades, desde el acceso no autorizado a sistemas informáticos hasta la falsificación de datos y el espionaje informático. Las características de los delitos informáticos vemos que, por ejemplo, son la complejidad técnica, referida a que a menudo se requieren de conocimientos especializados en informática y en redes, tanto para cometer esos delitos como para investigarlos. Tenemos también lo que es la transnacionalidad, que por la naturaleza global del Internet, pues causa que esos delitos informáticos puedan cometerse desde cualquier lugar del mundo, dificultando la identificación de los autores y la normativa aplicable, porque no se sabe de dónde son. Tenemos también el anonimato y el ocultamiento, que le facilita a los ciberdelincuentes operar bajo el velo del anonimato, utilizando herramientas y técnicas que dificultan su rastreo. Tenemos también la capacidad de daño masivo, tenemos la evolución constante por los métodos y tipos de delitos informáticos que cambian y se adaptan rápidamente a medida que la tecnología avanza. Y pues se van descubriendo nuevas vulnerabilidades. Tenemos también lo que es la dificultad de detención y de prueba por la naturaleza intangible de los datos y la rapidez con la que se pueden borrar y modificar las pruebas digitales. Además, pues añadimos que también tenemos lo que es la rapidez y facilidad con la que pueden ser cometidos estos delitos y la dificultad para probarlos, señalando que la doctrina ha denominado a este grupo de comportamientos de manera genérica como que los delitos informáticos son clasificados como la criminalidad mediante computadoras, delincuencia informática o criminalidad informática. Esto se señala así en un libro de delitos informáticos, Generalidades, escritos por el doctor Santiago Acurio del Pino, que es profesor de Derecho Informático. En Venezuela hay una ley en contra de dichos delitos denominada Ley Especial contra los Delitos Informáticos, cuyo objeto, establece el artículo 1, señala que el objeto de ella es la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de información, además de prevenir y sancionar los delitos cometidos. La misma ley establece en su título 2 los delitos que va a regular, dividiéndolos en unas subcategorías o capítulos, siendo por ejemplo el primer capítulo el referido a los delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías de información, estableciendo lo que es el acceso indebido, el sabotaje o daño a sistemas, el sabotaje o daño culposo, el acceso indebido a sistemas informáticos, la posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje, el espionaje informático, la falsificación de documentos, señalando además el capítulo 2 sobre los delitos contra la propiedad, teniendo lo que es el hurto, el fraude, la obtención indebida de bienes o servicios, el manejo fraudulento de tarjetas digitales, la apropiación de tarjetas inteligentes, la provisión indebida de bienes o servicios,
y también la posesión la posesión de equipo que pueda falsificar. El capítulo 3 se refiere a los delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones, teniendo la violación de la privacidad de la data o información de carácter personal, la violación de la privacidad de las comunicaciones, la revelación indebida de información personal, la difusión de material pornográfico tanto de adultos como de niños y adolescentes. Y finalmente tenemos el capítulo 5, que se refiere a que los delitos contra el orden, económico, siendo entre ellos la apropiación de propiedad intelectual y la oferta engañosa. Y con esto concluimos la relatoria sobre la criminalidad en Internet. Muchas gracias.